Este es el diagrama de flujo de, digamos, que ustedes tienen que plasmar en esa planilla de cálculo, ¿sí? Donde muchos son datos y otros son algunos cálculos y procedimientos. Si ustedes ven, básicamente hay dos cuestiones que son de toma de decisiones en función de cuál es el resultado, que son las fórmulas que ustedes van a tener que poner en la planilla. Y estos están referidos al volumen de que va a tener el embalse. Como hacemos siempre en hidrología, nosotros siempre partimos de una condición inicial, que si bien no obtenemos la garantía que sea cierta, bueno, cuando hacemos ya en un periodo siguiente, esta condición inicial depende de la anterior y entonces en dos periodos ya no importa básicamente si la inicial estaba bien o estaba mal, sino que tenemos el resto ya bien. Entonces, si nosotros, no sé qué pasa, vamos a ir a mano entonces. Estamos acá. Estas son las cuestiones, digamos, básicas. ¿Mm? De la topografía del vaso, obtener las curvas de relación de la cota con el nivel del agua y la cota del nivel del agua con el área, o sea, las curvas características que habían visto. Estas son las curvas características que para en este caso son las del Cadillal. ¿Por qué necesitamos ambas? En lo que ustedes van a determinar solamente con la curva de volúmenes va a ser suficiente. Pero nosotros podríamos hacer este movimiento de embalse considerando un par de factores más, que son la evaporación, la lluvia y la infiltración. En ese caso de la evaporación y de la lluvia, vamos a necesitar conocer no solo el volumen que tiene el embalse en cada instante de tiempo, que nuestros delta T van a ser meses, sino que también necesitamos conocer la superficie para saber cuánto evapora y también el agua que cae directamente por lluvia en el vaso del embalse, en el espejo del embalse. La infiltración se puede determinar, puede ser que se consiga una expresión en función también del área mojada del embalse para saber cuánto tiene por infiltración. Eso no lo vamos a hacer nosotros ahora en la parte de precipitación, es simplemente la superficie por la altura precipitada, la evaporación, que es función de los elementos climáticos como temperatura, velocidad del viento, humedad atmosférica y la superficie del embalse. Este, nosotros vamos a trabajar con la curva cota-volumen. Para eso fijamos un nivel inicial en el vaso. Generalmente dice se inicia el análisis con el nivel máximo, pero conviene simular el funcionamiento con otros niveles iniciales para verificar en cuánto tiempo los funcionamientos son iguales. Los embalses, una vez que se construyen y se empiezan a llenar, tienen todo un proceso de llenado, que depende de las características del embalse, de la presa en sí y también de la hidrología. Embalses pequeños se pueden llenar en unos cuantos meses si digamos, la geología y la presa lo permiten. Si la presa es del tipo materiales sueltos, o sea, es suelo compactado, puede ser de un perfil único, puede tener perfiles diferenciados, eso lo van a ver más en hidráulica aplicada cada uno.
El contacto del agua con el suelo genera procesos de infiltración, de red de drenaje dentro. Entonces hay que llenarlo con un determinado ritmo para evitar que se produzcan problemas. Si uno lo llena muy rápido, lo vacía muy rápido, puede generar presiones internas en el cuerpo de la presa que hagan que ésta falle, se produzcan superficies de falla y tengamos problemas. Si la presa es de hormigón, esto está minimizado, entonces podemos llenar más rápido. Y esto de probar distintos niveles es especialmente apto cuando tenemos embalses muy grandes, que a veces no lo podemos llenar en un año, sino que lleva 2 o 3 años el poder asegurar que se llene. Nosotros, para el práctico, vamos a empezar y vamos a suponer que el embalse está lleno ¿cuándo? ¿En qué mes? Enero. Bueno, nuestros embalses en nuestra zona generalmente están llenos en marzo o abril. Así que vamos a empezar el mes de abril. Es una pregunta que siempre hacemos. ¿Cuándo empezamos? Es una cuestión, digamos, depende del lugar. Nosotros nos conviene empezar con el embalse lleno. También podríamos empezar con el nivel mínimo ordinario, que es lo que va a producir en la realidad. Pero como nosotros lo que nos interesa ver el funcionamiento luego en 15 años más, despreciamos un poco esa parte inicial. Con ese nivel inicial, C su I, C viene de cota e I el instante inicial, y las curvas cota-volumen podemos obtener el valor de volumen inicial y el área inicial. Bueno, esto como se explica es simplemente entramos con el valor y encontramos los valores de volumen inicial y área inicial. Eso es lo fácil. Ahora tenemos que calcular cuál es el volumen final del periodo. Si empezamos el mes de abril, el inicial sería las 0 horas del mes de abril y el final a las 24 horas del día 30 de abril, que va a ser igual que el volumen inicial de las 0 horas del mes de mayo. Entonces también podemos trabajar directamente con el de abril y el I más 1 sería el mes de mayo, del mes I más 1 más. Nosotros vamos a tener que ese volumen que vamos a tener en el embalse de mayo, el volumen del embalse del mes I más 1, va a ser el volumen que teníamos en el mes I, o sea, el inicial, más los volúmenes que tenemos de entrada durante el mes de abril, menos los volúmenes que tenemos de salida durante ese mes de abril. Y en ese caso pasamos y obtenemos la cota de ese mes de mayo, cota del mes I más 1. Si nosotros lo vemos en el diagrama, estamos acá, calculamos y obtenemos ese volumen de I más 1. Obtenemos el valor de cotas otra vez con la curva característica, y venimos acá a hacer un par de controles. Venimos a averiguar si el volumen del mes más 1, o sea, el de mayo, es menor que el volumen máximo, que el volumen correspondiente al nivel mínimo ordinario. Perdón, nivel máximo ordinario. Ya estoy hablando más acá. Entonces acá tenemos esta condición. ¿Es menor, sí o no? Tenemos dos, menor o igual sería digamos, la pregunta concreta. Si no es menor,
Vamos primero por el no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si no es menor? Si el volumen del mes de mayo es mayor que el volumen correspondiente al nivel máximo ordinario. ¿Qué pasaría? Les pregunto. Hay que desagotar. Bueno, ¿y por dónde desagota? El agua se va por el vertedero. Éramos esos volúmenes que teníamos de vertedero. ¿Y cuál va a ser mi volumen de embalse entonces? ¿El máximo? Y Máximo. lo voy a tener en el nivel de vertedero, entonces va a ser el nivel máximo. Muy bien. Entonces, si nosotros venimos por el no, venimos y tenemos el superávit, ese que hablábamos, que es ese volumen que hemos calculado del mes I más 1 de mayo, menos el máximo, esto nos va a dar un valor, y el volumen de ese mes más 1 lo adoptamos igual al máximo. Y con este valor, perdón, vamos al diagrama. Con este valor tenemos el volumen del mes I más 1, que es el máximo, la cota del I más 1, que es la cota máxima, o sea, la cota del mismado. Y con este valor, también tengo el área, si me interesara, paso al mes siguiente. Entonces voy al tiempo t, I más 1 más el delta de t, que como es un mes, sabemos que el I más 1 era mayo, más delta de t que es un mes, estamos en junio. Y si estamos en junio, volvemos y calculamos el volumen del mes de junio. Y repetimos el proceso. Ahora, a ver, ¿está claro hasta ahí o hay alguna consulta? Hemos venido calculando, hemos hecho, volver al diagrama, hemos hecho en este condicional, hemos visto que el volumen del mes siguiente es mayor, o sea, no es menor que el volumen máximo. Al no ser menor es mayor. Hemos venido, hemos adoptado entonces que nuestro volumen va a ser el volumen máximo con su correspondiente cota máxima y hemos calculado un volumen de superávit o volumen de vertedero como lo tenía en la tablita. ¿Alguna duda ahí? ¿No? ¿Sí o no? No. Bueno. No. No, ingeniero. Contesten para que yo sepa que están ahí, porque cuando estoy en la clase los veo. Acá por ver la pantalla no lo estoy viendo mucho. Entonces vamos a ver en el otro caso, si el volumen del mes más 1 es menor que el volumen máximo, eso significa como el inicial era igual al máximo, que he tenido más demanda que aporte, tengo un valor menor, voy a ver otra condición. Si ese volumen del mes I más 1, que decíamos que era mayo, es mayor que el volumen mínimo. El volumen mínimo, no se olviden, es el volumen correspondiente al NIMIO, al nivel mínimo de operación. Y acá también tengo dos posibilidades, que sea no o que sea sí. Volvamos a hacer el caso que habíamos visto recién, en el caso de un no. En ese caso, ¿qué significa? Que si es menor que el volumen mínimo, ¿qué voy a tener? Voy a tener, claro, voy a tener un déficit porque yo me he autoimpuesto que no puedo bajar de ahí. Y ese volumen de déficit va a ser ese valor mínimo que tengo, que pueden ser 10, qué sé yo, 120 hectómetros cúbicos, que me dé ese valor de I más 1,
y este valor del mínimo era 125. Entonces yo voy a tener un déficit de 125 menos el 120, voy a tener un déficit, volumen de déficit para ese mes de 5 hectómetros cúbicos. Y en este caso, también voy a adoptar para ese mes de mayo el volumen correspondiente, o sea, decimos mayo es de cualquier mes, más 1, igual al volumen mínimo. O sea que también acá hago una adopción directamente del volumen. Tengo el déficit, adopto, con eso calculo cuál es mi cota para ese nivel del mes de mayo, que va a ser el mínimo, el área, voy y calculo un nuevo ciclo y repito. En el caso de que el volumen de I más 1 sea mayor que el mínimo, primero habíamos dicho que era menor que el máximo, ahora decimos que es mayor que el mínimo, estamos dentro del prisma de explotación, o sea, estamos en la zona explotable. Y ahí sí, yo tengo que el cálculo de mi volumen I más 1 queda en ese valor. Si es mayor que el máximo, adopto el máximo. Si es menor que el mínimo, adopto el mínimo. Y si no, queda el valor que ha surgido del cálculo E. Vuelvo a trabajar en una forma y vuelvo a repetir el procedimiento. Este procedimiento se va repitiendo para los T, con todos los delta T, para hasta completar el periodo que estoy simulando. Si vamos a simular 10 años, estamos haciendo simulaciones con volúmenes mensuales, tenemos 12 meses, tenemos 120 pasos. 120 pasos que son, digamos, una planilla de cálculo. Antes esto se hacía a mano, chicos, o gráficamente. Hoy, la planilla de cálculo, una vez que resolvemos en la primera fila las expresiones, ya lo tenemos armado. Acá esto que está en celeste, que tiene la beta, es cuando queremos determinar cuestiones referidas a las otras pérdidas o ingresos, ya sea por precipitación como ingreso o pérdidas por evaporación o infiltración, que significa que antes de pasar al otro periodo tengo que hacer un calculito intermedio por esta y repetirlo. Bueno, en este caso lo tenemos ahí explicado cómo sería, en el caso de la beta, donde tenemos que hacer una verificación intermedia, donde tenemos el volumen que hemos determinado, perdón, no se ve casi, donde tenemos el volumen que hemos determinado, más los ingresos por precipitación, más los ingresos por evaporación e infiltración, y con este valor repetimos el beta hasta que alcanzamos un valor de convergencia en el que el error, bueno, es despreciable, es un cálculo iterativo, y seguimos adelante con el proceso que hemos hecho. Nosotros no lo vamos a hacer por dos motivos. Uno, para que no trabajen más, si bien que trabaja es don Mr. Excel, pero bueno, al principio tienen que trabajar ustedes. Y otro, porque el embalse que estamos usando, que es el embalse de Escava, es un embalse que tiene una superficie pequeña. Entonces las pérdidas por infiltración por evaporación y precipitación no son tan significativas. Ahora, si hubiéramos hecho de las termas de Río Hondo, que tiene